Te voy a enseñar cómo estoy ganando dinero actualmente con la inteligencia artificial. Y mira, antes de empezar este vídeo, me gustaría decirte que yo normalmente no suelo hacer este tipo de contenido. La verdad es que no suelo hacer el típico vídeo de gana $500 mientras duermes o cómo ganar $1000 copiando y pegando. No, lo que te voy a enseñar en este vídeo lo estoy haciendo yo actualmente y es tan fácil que todo el mundo lo puede hacer, hasta tu abuelita de 85 años y encima de forma gratuita. Te aseguro que esto no es tanto clickbait como crees, porque ya sabrás que todo el mundo habla de ganar dinero con la inteligencia artificial, pero la realidad es que no es tan fácil como parece. Pues bien, esta es una manera realista y gratuita de generar ingresos con inteligencia artificial y utilizando herramientas que seguramente ya conoces o incluso ya utilizas. Es un método que te puede servir si eres freelance o emprendedor, te dedicas al marketing, eres consultor o coach, o especialmente si ofreces servicios o productos, o incluso este método también sirve para encontrar un trabajo mejor, que al final es otra manera de ganar dinero. Fíjate. Paso número 1. Vamos a crear el prompt y para ello vamos a utilizar Grok, la inteligencia artificial de Twitter. Vamos allá. Ya estamos delante de Grok y si te preguntas por qué estamos utilizando este modelo, porque si te fijas tiene el modo Deep Search o búsqueda y razonamiento avanzado y esto realmente es una pasada, como ya expliqué en el anterior vídeo, donde te decía también que esto tiene un potencial de la hostia, así que lo vamos a utilizar. Y además, para que te hagas una idea, ChatGPT tiene en su plan de pago de $200 al mes esta misma herramienta, pues aquí la tenemos gratis y hay que aprovecharla, porque a mí ahora me está funcionando muy bien, pero yo no sé si este método se podrá hacer dentro de 3 meses. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear el prompt y vamos a seguir una estructura muy básica. Vamos a hacer una fórmula súper fácil. Ojo al dato, le vamos a decir crea una lista de X, en este caso van a ser empresas, en Y, la localización que tú quieras, para un motivo Z. Esto parece algo muy científico, pero realmente no lo es. Es muy fácil, como veréis a continuación, ¿vale? Entonces decimos, crea 2 columnas, una con el nombre de la empresa y otra con la URL o el dominio de su página web. Y fijaros que aquí pongo, intenta extraer la página web por todos los medios posibles. Agregando esto, cambia un poco el resultado. Entonces, a mí este prompt me funciona muy bien. Fijaros lo que vamos a hacer ahora, porque esto se puede aplicar en numerosos casos. Por ejemplo, si yo quiero encontrar clientes, supongamos que tienes una agencia de marketing digital o de diseño web o cualquier otro servicio y quieres encontrar clientes locales, pues fíjate lo que deberías hacer aquí. Aquí le dirías, crea una lista de 60 empresas de reformas en Barcelona, por ejemplo, para el motivo. Aquí pues vamos a decirle que puedan estar interesadas en servicios de diseño web o marketing digital. Así de fácil. Supongamos que quieres buscar trabajo, pues aquí pondrías, crea una lista de 60 empresas relacionadas con el ámbito, yo que sé, farmacéutico o 60 empresas relacionadas con el sector de la tecnología en Barcelona o donde sea, ¿vale? Y que puedan estar interesadas en, pues, contratar tus servicios como, pues, programador o como diseñador o como cocinero o lo que tú quieras. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo de reformas. Bueno, yo aquí le he dicho 70 empresas, pero bueno, puedes ir mirando. A partir de las 100 empresas yo ya he visto que empieza a fallar un poco. Quizá he tenido mala suerte, pero el caso es que yo normalmente suelo utilizar entre 60 y 80 empresas, en función básicamente de la localidad, ¿vale? Cuanto más grande sea la localidad, pues mayor será el número de empresas. Entonces, fijaros aquí lo que nos hace. Nos crea lo que le hemos dicho, una lista con 2 columnas, la primera con el nombre de la empresa y la segunda con la URL. Esto es lo más importante, porque esto es lo que vamos a necesitar para el siguiente paso. Si te fijas, son las URLs o los dominios de las diferentes compañías, ¿vale? Incluso aquí, fíjate, el tío te pone, para organizar mejor la información se presenta una tabla que clasifica a algunas empresas por tipo de reforma. Esto es, digamos, la lista mejorada, ¿vale? Aquí incluso podríamos segmentar las empresas de reformas o de lo que quieras, ¿vale? Entonces vamos a copiar y pegar estas tablas en un Excel o en un Google Sheets. Por cierto, antes de pasar al paso número 3, hay que recalcar que esto no es perfecto. Por ejemplo, ahora revisando las diferentes empresas me pone empresas como Renfe o Telefónica que realmente no nos interesan, pero sí que nos pone otras muchas que sí que nos interesan. Tú al final lo que necesitas aquí es el mayor número de páginas web relacionadas con la temática que tú quieras. Paso número 2. Ya tenemos
todos los dominios y todas las páginas web listadas en un Google Docs. Ahora falta lo más importante. Vamos a extraer el email de cada una de las páginas web de la lista. Esto lo podríamos hacer a mano, como antaño, pero tardaríamos horas y horas. De hecho, es algo que hacía yo a mano pues hasta hace poco. Pero en vez de esto, lo haremos de forma masiva con herramientas como Email Hunt, Outscraper o cualquier otra. En este caso nosotros vamos a utilizar una herramienta gratuita, porque hemos dicho que este método sería completamente gratuito para todo el mundo. La herramienta gratuita que vamos a utilizar y que mejor me ha funcionado es Find Mass Leads. Aquí he de hacer una puntualización. No es la mejor ni mucho menos, pero funciona bastante bien. Lo malo que solo nos deja incluir hasta 10 dominios. Esto realmente es muy poco. De hecho, con herramientas como Email Hunter te deja hacer un montón más de dominios. Yo te recomiendo que si vas a utilizar este método de forma masiva, o sea, cada día, pues utilices un plan de pago. Fíjate que aquí tiene en la sección de bulks Email Finder y aquí puedes poner un montón de dominios. De hecho, puedes incluir tu CSV o un archivo TXT con un montón de dominios. Y esto te ahorra pues un montón de trabajo. Pero en este caso vamos a hacerlo de forma gratuita. Si no, en los comentarios habrá un montón de gente que se queje, aunque bueno, se van a quejar igual. Entonces vamos a utilizar esta herramienta de aquí. Fijaros que yo ya tengo mi lista aquí. Simplemente he copiado los 10 primeros dominios y los pegamos aquí. Ahora le damos a Get Email Addresses. Y fijaros que nos encuentra la mayoría. Vuelvo a repetir, esto tampoco es infalible. Hay algunos pues que aquí no los pilla, no pasa nada. Esto al final se hace de forma masiva y aunque te falle, pues yo que sé, un 10% o un 20%, al final te ahorras un montonazo de horas. Ahora marcaríamos estos como hechos y procederíamos con los siguientes 10 más, ¿vale? 1, 2, 3, tal. Y así pues lo podríamos ir repitiendo con todas las empresas que queramos. Paso número 3. Crear el email. También vamos a utilizar la inteligencia artificial de Grok o la que tú quieras. Aunque a mí personalmente me gusta más utilizar modelos como Google Gemini o ChatGPT para crear contenido. Aunque si no, pues también puedes utilizar DeepSeek, que es gratis. Yo en este caso voy a utilizar Gemini porque para crear contenido, pues la verdad es que no está nada mal. Y le voy a decir, necesito crear un email donde ofrezco mis servicios de consultor SEO y diseñador web, donde voy a invitar al cliente potencial a leer un artículo sobre uno de los casos de éxito. Esto es muy importante. Nosotros, la primera vez que contactamos con alguien, no le intentamos enchufar el producto o el servicio. En vez de eso, vamos a crear un gancho. Además de enseñaros este método, también vamos a aprender un poco de marketing, que nunca viene mal. Y aquí puede ser todo lo creativo que tú quieras. Puedes decirle, oye, mira este vídeo, a ver qué te parece, y si te convence, pues hablamos. O yo que sé, si estás haciendo una campaña para dentistas, pues le dices, oye, mira, fíjate el caso de éxito de este dentista de Barcelona que es nuestro cliente y tal. Esto la verdad es que funciona mucho mejor que si le mandas un email al tío y le intentas vender de buenas a primeras. De entrada ya te digo que no funciona o es muy raro que funcione. Vamos a crear nuestro email. Fijaros, y ahora vamos a coger este email, evidentemente lo vamos a modificar un poquito, claro. Me pongo en contacto contigo porque he estado siguiendo la evolución de tal. Bueno, aquí pues yo pondría, me pongo en contacto con vosotros, ¿no? Y me ha impresionado vuestro trabajo. Vale, está bien, vamos a copiarlo y vamos a utilizarlo como plantilla. Paso número 4 y probablemente el más difícil. Ahora toca enviar estos emails con la plantilla que hemos creado del email. Evidentemente no lo vamos a hacer uno a uno. Vamos a enviarlo de forma masiva y por favor que nadie diga lo de masivo, bro. Para ello vamos a utilizar una extensión de Google Docs que se llama Email Merge, que es un complemento de Google Docs para poder enviar emails de forma masiva utilizando una lista de Google Sheets. Aquí lo que vamos a hacer, como he comentado, es utilizar una extensión de Google Docs. Fijaros que si tú pones en Google Gmail Sheets Mail Merge, te aparece este enlace de aquí, ¿vale? Que por cierto te voy a dejar en la descripción, y si le das clic nos aparece un apartado de la documentación propia de Google Workspace donde nos explica cómo hacerlo. Tranquilo, no hace falta que te lees todo este rollaco, simplemente te tienes que ir aquí donde pone configura la secuencia de comandos y le das a crear una copia, ¿vale? Se nos abrirá una copia de este archivo. Esto es una plantilla que vamos a utilizar para enviar correos
correos de forma masiva. Fijaros que aquí lo único que tenemos que hacer es dejar estas 3 columnas tal y como están. Estas 3 de aquí no hace falta tocarlas, ¿de acuerdo? Si no te quieres complicar la vida, las dejas tal y como están y ya está. Entonces aquí lo que vamos a hacer es volver a la lista que tenemos todos los correos apuntados y en la primera columna donde pone first name vamos a poner el nombre de la empresa. En la segunda columna que pone last name vamos a poner el tipo de empresa que es. En este caso vamos a poner empresa de reformas. Si tú lo haces de agencias de marketing, pues vas a poner agencias de marketing, ¿de acuerdo? Y en el recipient vamos a poner el email. No hace falta ningún dato más. Yo ya tengo aquí mi lista y ahora fijaros lo que vamos a hacer, muy importante. Ahora vamos a ir a nuestro Gmail y vamos a componer un nuevo email. Fijaros que yo aquí tengo el email con la plantilla que hemos creado y vamos a poner un título pues que llame la atención. Por ejemplo, si tienes una empresa de reformas en Barcelona, esto te interesa, ¿vale? Algo así, o sea, con un toque de clickbait. Y ahora fijaros lo que vamos a hacer. Muy atento a este paso porque, repito, es quizá el paso un poquito más complicado. Aquí en recipient vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner 3 llaves, recipient, y cerramos las 3 llaves. Esto es una variable que utiliza la extensión de Google Docs que vamos a utilizar para hacer el envío masivo. Y lo bueno de esto es que puedes poner todas las variables que tú quieras, incluso en el título. O sea, aquí, por ejemplo, en vez de Barcelona, si tuviéramos una variable dentro del Google Docs, es decir, si aquí nosotros tuviéramos, por ejemplo, una columna que pone location o localización Barcelona, ¿vale? Location Barcelona, fijaros que aquí podríamos poner, en vez de Barcelona, podríamos poner 3 llaves, location y 3 llaves. Ojo, tal cual está escrito en nuestro Google Docs, ¿vale? Y así podríamos ir personalizando el email y esto al final aumenta el porcentaje de éxito, así que no está de más darle una vuelta. De acuerdo, ya tenemos nuestro email. Fijaros que ya lo tenemos todo configurado. Ahora solo falta hacer lo siguiente. Volvemos al Google Sheets y vamos a darle clic a Mail Merge, esta opción de aquí que te aparecerá si has copiado correctamente como te he explicado en el paso anterior. Le damos a Mail Merge, Send Emails y fijaros que aquí pone copia o pega el subject del email. Volvemos al email y copiamos exactamente el título de nuestro mail. Ahora sí, pegamos el título y le damos aceptar y voilà, ya habrás enviado tu primera batería de emails de forma masiva. Aquí de hecho te va a poner el estado del envío. Evidentemente yo para hacer una prueba no iba a enviar todos estos mails, por lo tanto a mí me pone no se ha podido enviar, pero en tu caso te tiene que salir algo así, ¿vale? Esto es una prueba que hice yo el otro día y te tiene que salir la fecha y la hora del envío. Si te sale esto, significa que se ha enviado con éxito. Paso número 5. Ahora toca esperar un poco y que empiecen a contestarte. Te recomiendo tener preparada ya una contestación y te aseguro que si esto lo haces bien, te empezarán a llover los mensajes. De hecho, es imposible que no te contesten si lo haces mínimamente bien. Como he comentado, a mí esto de momento me está funcionando y me ahorra un montonazo de tiempo y evita tener que hacer cosas de forma manual como hacía antes en algunas prospecciones. Pues se acabó esto de hacerlo de forma manual y esto no solamente sirve para encontrar clientes o para vender tus productos o servicios. Esto tiene un montón de utilidades. Por ejemplo, yo ahora mismo lo estoy empleando para buscar proveedores, para buscar fotógrafos para un proyecto o empresas de patrocinio o 100 cosas más que puedes hacer con este método. Y aquí van algunas pruebas de que este método funciona de verdad. Antes utilizaba una herramienta que me costaba $20 al mes y ahora pues me ahorro esos $20. Sí que es verdad que utilizo una herramienta como Email Hunter para extraer de forma masiva los dominios, si no es una matada. Entonces, antes de que te vayas, 4 consejos de nada. Primero, no te pases enviando emails de esta forma, si no vas a acabar en spam. Y una vez entres en spam, es muy difícil salir de ahí. Luego, otra cosa que es de tener en cuenta, si le pides una lista muy larga a Grok, se va a quedar un poco atascado. Así que yo normalmente suelo hacerlo en listas de 100, ¿vale? 100, 120, antes he dicho 80, pero sí que es verdad que me funciona con listas de 100, incluso de 120. Más ya a mí no me funciona tan bien. Y ojo que Grok también tiene
tiene sus limitaciones en su forma gratuita. Si quieres un mejor método, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Tendrías que utilizar su versión de pago. Y aquí lo bueno del caso es que puedes acotar la búsqueda tanto como tú quieras. Por ejemplo, si quieres encontrar trabajo de esta manera y hacerlo de forma masiva, puedes explicarle exactamente la empresa a la que quieres postular y Grok ya te va a hacer una especie de filtrado. Vuelvo a repetir, no es infalible, ¿de acuerdo? Este método es un buen método para hacerlo de forma masiva, o incluso si estás vendiendo algo o ofreciendo cualquier cosa, puedes hacer un pequeño embudo. Primero le enseñas un caso de éxito, luego agendas una llamada y luego, cuando menos se lo espera, ¡pam!, le vendes a tu presa. En fin, espero que te resulte útil este método. Ya has visto que es muy fácil y te leo en los comentarios a ver qué te parece. Si quieres más vídeos de este tipo donde explico cómo puedes monetizar de diferentes formas, por favor también déjamelo en los comentarios y así sabré que os gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.